Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos se encuentren bien, sus familias, allí en sus hogares. Y bueno, quería dar gracias a Dios una vez más que me permite poder compartir y que podamos leer juntos la palabra de Dios y que el Espíritu Santo traiga esa luz y claridad a nuestra vida en cuanto a lo que nos quiere enseñar, cosas que quizás haya que corregir, ¿no? Cada día estamos aprendiendo y conociéndole aún más. Así que yo le invito a que usted me pueda acompañar en el libro de Génesis, capítulo 22. Es una historia quizás que usted muchas veces la habrá leído, la habrá escuchado, pero vamos a meditar en ella en cuanto a algunos versículos. Sé que Dios estará hablando. Así que busque allí en su Biblia, en Génesis 22. Yo tengo como título, dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Es la historia cuando Dios le pide a Abraham ese hijo al cual él mismo, Dios mismo, le había prometido. Si hacemos una pequeña introducción, ¿no? Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijo, era estéril. Usted puede leer capítulos anteriores. Ella era estéril y Jehová le promete, Dios le promete a Abraham que tendría un hijo. Y ellos ya eran de edad, eran viejos, dice la Biblia, eran viejos de edad avanzada. Cuando Sara escucha esta promesa de Dios, relata la Biblia que ella se ríe, porque era como, podríamos decir, algo ilógico, ¿no? Sara preguntándose, ahora, ya yo siendo viejita, voy a tener un hijo. Y Dios le dice, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Y nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y que todo lo que Él promete, Él lo cumple. En su tiempo, lo cumple. Cuando usted lee el capítulo 21, donde relata el nacimiento de Isaac, en los 2 primeros versículos, dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Es decir, que lo que Dios le había prometido, Él lo cumplió. Así que siempre nuestro Dios es tan fiel, tan bueno, y su palabra es verdad, es verdadera, y Él hace como Él quiere, ¿no? Y en sus tiempos. Pero vamos a leer el capítulo 22, que es donde yo quisiera que podamos juntos meditar en esta palabra. Y lo voy a leer, sé que son varios versículos, ¿sí? Pero vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho,
Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vamos a unos versículos más adelante. Y dice en el 16, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y le puse como título a este mensaje: obedeciendo a su voz. Qué hermosa palabra, ¿no? Toda la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es tan preciosa para nuestras vidas. Y yo meditaba en estos versículos nuevamente, y hay 4 palabras que yo tomé. En el primer versículo dice que probó Dios a Abraham. Abraham pasó por esa prueba de fuego, donde me imagino que cuando el Señor le pidió, Abraham no habrá entendido nada, ¿no? Uno como ser humano, uno se pone a pensar y yo pensaba, digo, qué momento tan difícil, ¿no? Y que quizás no entendía cómo Dios le había prometido algo, le entregó, lo cumplió, le dio ese hijo a quien él amaba, relata la Biblia, y Dios luego se lo pide en sacrificio. Tener que hacer ese acto, ¿no? Ese padre de sacrificar a su hijo. Yo me imagino, ¿no? Cuántas cosas habrán pasado quizás por su cabeza, sentimientos, obviamente, y el dolor y la tristeza. Sin embargo, qué importante es esto, que él obedeció a lo que Dios le estaba pidiendo, aún seguramente en su dolor y en su tristeza y no entendiendo, quizás. Sin embargo, Dios se lo pidió y él obedeció. E hizo como Dios le dijo. Y en la prueba es donde uno ve muchas veces la obediencia a Dios, ¿no? Porque cuando todo nos va bien, podríamos decir que es fácil obedecer quizás. El tema es cuando Dios nos pide algo que nos duele o que no entendemos por qué nos está pidiendo, cuando Dios nos demanda de cosas ante ciertas circunstancias o situaciones, ¿no? O nos pone a prueba. Pasamos por esas pruebas, porque acá dice que Dios probó a Abraham. ¿Qué hacía? Considero y creo que cuánto amaba a Dios y cuánto le temía a Dios, ¿no? Realmente. Y en la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que el Señor no nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar, ¿no? Que no vamos a pasar o llevar algo que nosotros no podamos soportar, y que conjuntamente con la prueba, con la tentación o con lo que viene a nuestra vida nos da la salida, ¿no? Y bueno, acá Dios probó a Abraham y la decisión
de Abraham, porque podía haber dicho, no, ¿qué me estás pidiendo? Sin embargo, vemos el amor y el temor que le tenía a Dios. Luego hay otra palabra que me llamó mucho la atención cuando Abraham dice a sus siervos que iban a ir allí al monte y adorar, y adoraremos. Y esto me lleva a meditar, ¿no? Adorar a Dios en medio de las adversidades, adorar a Dios en medio de la enfermedad, adorar a Dios en medio de la tormenta o tempestad que se levanta muchas veces en nuestras vidas, adorar a Dios en medio de la escasez, adorar a Dios en todo momento, aún en situaciones difíciles, ¿no? Y adorar a Dios no se refiere cuando nosotros muchas veces decimos vamos a adorar a Dios y cantamos al Señor, ¿no? Nosotros siempre a las canciones, podríamos decir que son lentas, como para poder entender mejor, le llamamos adoración. Y no está hablando de eso, ¿no? De adorar en cuanto a un canto que obviamente está bien, le cantamos a Dios nosotros desde nuestro corazón, ¿no? La alabamos, exaltamos su nombre, pero habla aquí de adorar a Dios en cuanto a una rendición total, absoluta de nuestro corazón, una actitud de rendir nuestra vida, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es lo que él estaba haciendo, Abraham. Iba a adorar a Dios, él se estaba rindiendo, aunque quizás no entendía y le dolía y le entristecía. Él dijo, adoraremos. Iba a rendir su voluntad ante la voluntad de Dios, ante lo que Dios le había pedido, ¿no? Yo meditaba que es la mejor adoración que uno puede rendir a Dios en cuanto a obedecerle. Obedecer a su palabra, obedecer a su voz, a lo que Él nos pide. Si usted va al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23, Primera de Samuel 15, 22, 23, cuando Samuel dice, se complace Jehová tanto en holocausto y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando usted lee versículos anteriores, Saúl le había pedido algo a Dios, le había pedido algo a Saúl, que él tenía que destruir, herir a Amalek y destruir todo lo que tenía. Y sin embargo Saúl no obedeció a lo que Dios le dijo, a lo que Jehová le dijo, sino que él lo hizo a media, pensando que estaba bien, ¿no? Entonces por eso que luego Samuel le dice, se complace Jehová en sacrificios, en holocausto, en víctima, porque Saúl le ofrece sacrificio a Jehová, todo, pero no había obedecido a lo que Dios le había mandado. Y Dios lo que le estaba pidiendo era obediencia, ¿no? Y eso es adoración, que mejor que los sacrificios que uno pueda hacer. Adorar a Dios, rendir nuestro corazón y hacer realmente su voluntad. Nosotros, sin la ayuda del Espíritu Santo, muchas veces nos cuesta, no podríamos, ¿no? Pero por eso tenemos al ayudador, que es el Espíritu Santo, a Cristo, ¿no? El estar en Cristo, Él nos ayuda a poder obedecer a lo que Dios nos pida. Y la obediencia trae bendición, ¿no? Siempre escuchamos eso porque es así, la palabra de Dios lo dice. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencias. Trajo consecuencias en cuanto
al primer hombre, Adán, cuando desobedeció a Dios, trajo la muerte del pecado al mundo, ¿no? Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia, por la obediencia de Cristo, Él nos trajo esa reconciliación y restauración de nuestra comunión con Dios, ¿no? Para todo aquel que cree. En Romanos 5:19, después léalo tranquilamente. Pero qué hermoso es poder obedecer a Dios, aunque muchas veces, como en este caso, no se entienda por lo que Dios está pidiendo, pero sabemos que sus planes son mejores que los nuestros, que hay siempre un propósito de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y que si le amamos, como decimos, ¿no? Muchas veces, entonces amamos su palabra y porque le amamos, le obedecemos. Y quizá usted me puede decir, Jimena, pero a veces es difícil, cosas que por ahí Dios nos demanda y nos pide renunciar, entregarle. Por nosotros, por nuestros medios o nosotros por nuestra propia cuenta o solo no vamos a poder, obviamente jamás vamos a poder. Pero como dije, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos a Cristo quien nos ayuda a poder obedecer. Y Cristo es el mejor ejemplo de obediencia. Él nos dejó el mejor ejemplo. Él se hizo hombre para dejarnos su ejemplo, para seguir sus pisadas. Él es quien nos ayuda y nos puede ayudar a que nosotros podamos obedecer a la palabra de Dios, a todo lo que el Señor nos esté pidiendo en este tiempo. Más adelante, cuando seguimos leyendo el versículo 12, Dios ve la actitud de Abraham. Dios ve que él le obedece, que aunque amaba a su hijo, le temía sobre todas las cosas a Dios. Porque Dios le dice, conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. No le rehusó a lo que Dios le estaba pidiendo. Y acá donde Dios le dijo, bueno, no lo sacrifique. Dios lo estaba probando, ¿no? No lo sacrifique. Él alza a Abraham sus ojos y mira, y a sus espaldas dice que había un carnero. Pero luego el Señor lo que le dice, por cuanto él obedeció, viene la recompensa, ¿no? A través de la obediencia viene esa recompensa de parte de Dios. Y el Señor le dice que le bendecirá, que le multiplicará, como las estrellas será su descendencia. Y en el versículo 18 es donde más me llamó la atención, ¿no? Por cuanto obedeciste a mi voz. Obedecer la voz de nuestro Dios. No quisiera hacerlo muy extenso al mensaje, pero a lo que quería compartirle en esta noche es en cuanto a que podamos obedecer a lo que Dios nos esté pidiendo. Sé que muchas veces no será fácil, les vuelvo a repetir, y muchas veces lloraremos, hermano, quizás a lo que Dios nos pide, no lo entendamos, hasta duela nuestra carne. Pero si Dios lo pide es porque Él sabe lo que nos está pidiendo y que nosotros podemos en Él, en Cristo, podemos obedecerle. Porque si decimos que le amamos, vamos a obedecer a su voz. Rendir nuestra voluntad a la voluntad de Él, que como habla la palabra de Dios, esa voluntad que es perfecta y agradable. Y como dije en un momento, Jesús fue nuestro
mayor y mejor ejemplo de obediencia. Él en todo momento obedeció al Padre en el caminar en esta tierra, en el transcurso que estuvo en esta tierra. Él siempre fue obediente al Padre, porque él amaba a Dios sobre todas las cosas. Porque Jesús, en el libro de Juan, capítulo 14, 23, él dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. Y en Hebreos, capítulo 5, y quiero cerrar con esto, capítulo 5, versículo del 7 al 8. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Él, siendo hijo de Dios, tuvo que padecer muchas veces. Él pasó muchas cosas en esta tierra. Él ofreció, dice, ruegos y súplicas con gran clamor. Él lloraba ante Dios. Pero él en todo momento siempre obedeció lo que Dios le pedía. Él siempre estuvo sujeto a la voluntad de Dios. Él entregó su vida y sabía cuál era el propósito y la misión que tenía. Y aunque muchas veces, como la otra vez compartí lo de la oración de Jesús, ¿no? En su clamor se dolía. Él decía: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor y Dios le fortalecía, ¿no? Y él siempre obedeció a lo que Dios le pedía. Meditaba en estas palabras. Vamos a ser probados. En la prueba debemos adorarle a nuestro Dios, rendirle nuestra vida, temerle a Él sobre todas las cosas, cumplir su propósito, obedecer a su palabra. Y esto es lo que el Señor me hablaba en este tiempo, ¿no? Muchas veces Dios nos va a demandar de cosas que a nuestra carne va a doler. Pero Dios sabe por qué, hermanos. ¿Por qué nos pide eso? Y Dios nos sorprende. Cuando nosotros le obedecemos, Él trae luego esas bendiciones a nuestras vidas. Dios nos sorprende, como lo hizo con la vida de Abraham. Cuando uno lee la historia, ¿quién podría decir, no? Digamos, Abraham, él iba diciendo: bueno, el Señor me pidió y dame la fuerza. Si lo pediste, así será. Y Dios mandó al ángel y le dijo: no lo hagas. Dios le sorprendió, ¿no? Y Dios nos sorprende cuando nosotros le obedecemos. Así que en esta noche lo que quería compartirle era eso, de pedirle al Señor que nos ayude a poder obedecer a su palabra y a lo que nos esté pidiendo, a realmente entregarles nuestra vida en rendición total, ¿no? Y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que con Él todo lo podemos, en Cristo todo lo podemos. Él nos ayuda. Le pido que usted pueda seguir meditando en esta palabra. Sé que el Espíritu Santo traerá
luz, mayor luz y revelación a su vida. Y le dejo algo también para que usted lea en Deuteronomio capítulo 28, también para poder meditar ahí todas las bendiciones en cuanto a la obediencia. Así que hermano, esto era lo que quería compartir. No sé si me extendí, pero bueno, traté de ser lo más breve según el Señor me ha dado. Así que si le parece, yo le invito a que podamos orar juntos y pedirle al Espíritu Santo una vez más que Él nos ayude a poner por obra su palabra, a vivir la palabra de Dios realmente en nuestras vidas. No solamente leerla, como comentábamos el domingo pasado, sino a meditar en ella y a decirle, Señor, ayúdame a vivir tu palabra y a ser obediente. Yo te amo y quiero vivir tu palabra. Así que le invito a que podamos orar juntos en esta noche. Señor, te doy gracias una vez más. Gracias porque hemos compartido tu palabra, Señor. Allí mis hermanos donde se encuentra, cada uno en su casa, junto a su familia. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, por sus vidas, porque sé que estás con cada uno de ellos, Señor. Y en esta noche te damos gracias por esta palabra, en la cual te pedimos, Espíritu Santo, que podamos seguir meditando en ella y tú nos sigas hablando para poder entender tus planes, tus propósitos maravillosos para nuestras vidas. Espíritu Santo, pedimos que nos ayudes a ser obedientes. Quizás en este tiempo, Dios, tú estás demandando cosas a nuestras vidas. Tú nos estás pidiendo ciertas cosas. Y quizás nos cuesta, Señor, poder entregártela o poder obedecerte. Tú eres el mayor ejemplo, Jesús, y el mejor ejemplo que nos has dejado de obediencia, que fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Y nosotros, Señor, queremos ser obedientes, obediente a la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir tu palabra cada día, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta noche. Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces cada situación, cada necesidad. Tú eres el que suple todas las cosas, el que llena las vidas. En ti tenemos abundancia de todo. Ayúdanos a buscarte cada día, a alimentarnos y a comer de tu palabra cada día, porque allí tú nos revelas la persona y la obra de Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia, Camino de Esperanza, y gracias por cada uno que está oyendo esta palabra. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos porque eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Y te damos toda la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Y gracias. Gracias por permitirme compartir en esta noche lo que Dios ha puesto en mi corazón. Saludos a la familia y bendiciones para todos.